Martes 18 de marzo del año 2014, bienvenidos amables televidentes, estamos cerrando una nueva jornada informativa con noticias, como ya es habitual, lo hacemos en nuestra asamblea, el noticiero de la televisión legislativa del Ecuador. Como en cada jornada informativa llegamos a sus hogares a través de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca y también nos puede seguir en nuestra señal online en el resto del país y alrededor del mundo en vivo.asambleanacional.gov.es. Para la jornada informativa del día de hoy, amables televidentes, estaremos promoviendo más adelante un diálogo periodístico con el doctor Julio César Sarango, quien patrocina la defensa del asambleísta del movimiento Pachacutic por la provincia de Zamora Chinchipe, Clever Jiménez, quien, como es de dominio público, la semana anterior fue sentenciado a 18 meses de privación de la libertad y el pago de $140,000 de indemnización en una demanda que por injurias le siguió el presidente Rafael Correa. Conoceremos un poquito las estrategias de la defensa del asambleísta Clever Jiménez. Y también estará con nosotros Adolfo Ramírez, quien es el presidente de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del país, para pasar revista al estado de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior y cuál es ahora mismo la situación del sistema universitario. Comenzamos de inmediato. El arquitecto Fernando Cordero Cueva renunció sorpresivamente a la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cordero hizo el anuncio este martes invocando razones personales y asegurando que su dimisión no tiene relación con el contenido de la polémica resolución 464, que establece la afiliación de los profesionales en relación de dependencia y cuya supuesta obligatoriedad generó una serie de críticas contra el ahora exfuncionario, pese a que posteriormente aclaró que este derecho seguirá siendo voluntario. Cordero permaneció al frente del IES desde mayo del 2013, tras haber renunciado a su curul en la Asamblea Nacional, para la que había sido reelecto en calidad de asambleísta nacional por el movimiento Alianza País. Cordero anticipó que por ahora se dedicará a sus actividades privadas. Con la votación de todos nosotros hemos aprobado proyectos económicos. Asambleístas del movimiento Alianza País se declararon sorprendidos al conocer los detalles de la renuncia de Fernando Cordero a la presidencia del Consejo Directivo del IES. Ellos no descartan que esta dimisión tenga relación con la vigencia de la resolución 464, aunque también señalan puede tener alguna relación con los resultados del proceso electoral del pasado 23 de febrero. Sorpresa y preocupación causó entre los legisladores de Alianza País la renuncia de Fernando Cordero al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Preocupación por no saber, porque si hay algo que conocemos de Fernando Cordero es su compromiso, su vocación de asumir las responsabilidades a cabalidad. No he podido todavía tener respuesta para poder conocer en detalle qué pasó. No descartan que los cuestionamientos en torno a alianzas no acordadas en Azuay para las pasadas elecciones, así como las críticas por la polémica resolución emitida por el Consejo Directivo de la entidad sobre la afiliación para las personas sin relación de dependencia, hayan incidido en la decisión de dejar esta institución. Es posible, seguramente tiene un peso importante eso, pero es él quien debe aclararnos al pueblo ecuatoriano, sobre todo a la militancia Movimiento País, por cuál razón es su motivo de la renuncia. No obstante, consideran que no son motivos para pasar factura. No serían motivos que provoquen este resultado. Expreso mi solidaridad, mi respeto, mi reconocimiento a la capacidad política de Fernando Cordero. La más reciente aparición de Cordero ante los medios, previo a hacer pública su renuncia, fue para aclarar el carácter de voluntario del régimen de afiliación para los trabajadores autónomos. De momento se desconoce quién será su reemplazo al frente del IES. El representante de los afiliados ante el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, Omar Serrano, reconoció que existen problemas en la redacción de la resolución 464 sobre la afiliación de los profesionales sin relación de dependencia. Serrano sugirió que el Consejo Directivo del Seguro Social reestructure dicha normativa, aunque apuntó a que su objetivo final es la universalización del acceso a la seguridad social. Definitivamente, como está redactada, se presta para la tergiversación, para interpretaciones o se presta inclusive para que las personas se confundan. Yo la he revisado y efectivamente hay parte del lenguaje de la resolución establece obligatoriedad y hay otra parte del lenguaje, en cambio, que también da para pensar que es un tema voluntario. Entonces, obviamente, el tema se presta para distintas interpretaciones. Yo creo que haría bien, es mi opinión,
el IES, en hacer precisiones en la resolución 464, pero sin olvidar también que aquí hay un tema que de pronto no se discute en los medios, y es qué establece la Constitución para la seguridad social. La obligatoriedad. Y lo que establece es universalidad. Claro. Es decir, que todos, si hablamos de la universalidad, es que todas las personas tengan seguridad social, y así lo dice expresamente la Constitución. Además, pero alguien tiene que asumir ese costo, pues. Bueno, ese es el problema. De hecho, en parte de la Constitución dice el Estado. También dice la Constitución, por ejemplo, que todos los adultos mayores deben recibir una jubilación. En fin, es decir, hay una serie de garantías en la Constitución que son muy importantes, que son, como en algún momento se dijo, de vanguardia, pero que requieren financiamiento y que requieren ver cómo se aplica. Y de los temas del Seguro Social vamos ahora mismo a concentrarnos en la Corte Constitucional, porque este organismo durante la jornada de este martes recibió en audiencia a varios actores políticos, jurídicos y sociales dentro del trámite de las demandas de inconstitucionalidad presentadas hace 9 meses contra la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación. Nuevamente se escucharon criterios diametralmente opuestos en torno a la naturaleza y la conveniencia de esta normativa, para lo cual no tiene plazo de pronunciamiento la Corte Constitucional. 9 meses después de la vigencia de la Ley de Comunicación y la presentación de varias demandas de inconstitucionalidad contra su contenido, la Corte Constitucional convocó audiencia pública para conocer el sustento de tales querellas. El asambleísta socialcristiano Luis Fernando Torres ratificó sus reparos a 50 artículos demandados por la forma y 12 por el fondo, poniendo énfasis en aquel que cataloga la comunicación como un servicio público. Tenemos una democracia autoritaria en que la libre circulación de ideas, su transmisión y recepción no tenga el espacio que la Constitución consagra. El ex asambleísta Enrique Herrería, que también presentó una demanda, criticó un supuesto atentado contra el principio constitucional de reserva de la fuente. Un derecho fundamental para la pervivencia de la democracia ecuatoriana ha sido restringido en beneficio político. Y el catedrático y sociólogo Farid Simón cuestionó la normativa que obliga a profesionalizar a los trabajadores de la comunicación. Estableció que la exigencia de colegiación obligatoria constituye una limitación, ya que el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento. Por el contrario, el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, advirtió que la libertad de expresión es un derecho que, como todos, también tiene limitaciones. Es que muchas veces se quiere pensar o se quiere inferir que el derecho a la libertad de expresión es ilimitado. Y el derecho a la libertad de expresión es un derecho más consagrado en la Constitución. Resaltó los derechos que tienen los ciudadanos. Así como debe respetarse el derecho a la libertad de expresión, también debe respetarse el derecho constitucional de las personas de recibir información veraz de los medios de comunicación. Y desestimó las críticas sobre la conformación del Consejo de Desarrollo de la Información y Comunicación. Si ustedes ven la constitución del Consejo de Regulación, hay 1 de 5 miembros del Ejecutivo. ¿Pero dónde está el control del Ejecutivo de la comunicación? Mientras el delegado de la Asamblea Nacional, Francis Abad, anticipó que la aprobación de la Ley de Comunicación cumplió con todas las solemnidades constitucionales. La Asamblea, legítimamente constituida, decide aprobar en segundo debate este proyecto de ley. La Corte Constitucional escuchó también actores sociales y representantes del Consejo y de la Superintendencia de Información. No tiene plazo para su decisión final sobre las demandas. Avanzamos, amables televidentes, aquí en el noticiero de la televisión legislativa y vamos a hablar de temas universitarios. ¿Cuál es la situación ahora mismo del sistema de educación superior en el país? Queremos conocer el criterio del sociólogo Adolfo Ramírez Chávez, quien es presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador. Sociólogo, qué gusto que nos acompañe en el noticiero de la televisión de la Asamblea Nacional. Qué gusto, bienvenido. Para mí también es una satisfacción y un gusto estar con ustedes. Bueno, decía yo, ¿cuál es ahora mismo la situación del sector luego, por ejemplo, de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior y una serie de cambios que se han venido produciendo en los últimos años en las universidades del país? Mire, la Federación como tal y los profesores universitarios y politécnicos del Ecuador hemos apoyado este proceso porque los cambios siempre son buenos. Hay sectores o hay compañeros o colegas que pueden no estar de acuerdo o muy de acuerdo. Sin embargo, con el tiempo, ya han pasado más de 2 años, casi 3 con la vigencia de la ley, y eso implica pues que hemos tenido alguna respuesta positiva en cuanto a los hechos. Ha cambiado
la cuestión remunerativa, que era un problema latente, permanente, antes de la nueva ley de la LOES y su reglamento. ¿Ahora hay una tabla? Hay una tabla. ¿Hay remuneraciones para los docentes, por ejemplo, para los trabajadores politécnicos y universitarios? Por supuesto, existe, hay. Y en la serranía tengo la certeza de que se ha cumplido con esa parte de la ley. No así en las universidades costeñas, en todas. La que la encabeza y está bien en la parte remunerativa es la ESPOL de Guayaquil. La Politécnica del Litoral, que además está en categoría A, de acuerdo al último estudio del CEACE. Sí, ¿no? señor, está muy bien. Hay otras universidades, yo trabajo en la Universidad de Babahoyo. Nosotros hemos estado precarizados, los profesores contratados. Hasta el mes de diciembre pasado, el profesor a tiempo completo contratado cobraba $920, perdón. Y los titulares, como nosotros, principales, estamos en $2.034 cuando la ley dice que actualmente deben ser $2.970. Pero igual en los tres casos que ha mencionado, lo que dice la ley se diferencia de lo que, por ejemplo, los titulares ganan, y lo que los titulares ganan tiene una distancia muy grande de aquellos que son contratados a tiempo completo. Por supuesto. El profesor contratado a tiempo completo ahora es $1.670. Así comienza, gana el concurso y pasa a ser auxiliar, luego agregado, y tiene que cumplir los estándares. Una especie de carrera, sí, escalafón señor, que hay. Escalafón. Para uno llegar a los $8.000 de sueldo menos un centavo, como dice la ley y la LOES, el profesor tiene que tener una trayectoria de más o menos 25 a 30 años y cumplir con el doctorado PhD, publicaciones en revistas indexadas, escribir textos, libros, etcétera, un sinnúmero de aspectos que te van pidiendo en cada caso. A lo largo de la vida son 18, 19 libros y puedes tener doctorados, y eso me parece que es bueno, porque en definitiva el país es el ganador y la gente es la que va a salir mejor protegida en cuanto a su conocimiento. Pero hay quienes como piensan resultado que esta regulación, esta norma que usted ha citado, que tiende a generar una mayor profesionalización de los docentes de las universidades, más bien está perjudicando el trabajo de aquellos que venían laborando en las universidades, que probablemente tienen títulos hasta de cuarto nivel, pero no pueden obtener, por ejemplo, un PhD. No es que no lo pueden obtener, lo podrían obtener. ¿Cuál es la situación actual? Yo tengo 58 años, no me puedo jubilar ahora, a pesar de mi discapacidad. Tengo que esperar hasta los 65. La pregunta es, ¿debo esperar morirme o esperar los 65 años para jubilarme? Yo tengo el deseo de ir a estudiar un doctorado PhD en México. La Universidad Metropolitana Autónoma de México me ofrece un doctorado en Ciencias Sociales, yo soy sociólogo, y quisiera ir a estudiar. La pregunta es, ¿será eso posible? Porque tengo posibilidad de trabajar hasta los 70 años. Entonces, todo va a depender de la actitud que tenga cada ciudadano, docente universitario o politécnico, de cómo quiere resolver el resto de los días de su vida que quiera vivir. Mucho va a influir cómo nos sentimos, cómo estamos, y eso va a ser importante. ¿Los beneficiarios quiénes son? Los estudiantes, el país, las universidades, el sistema de educación superior, que contiene o que va a tener en sus filas a docentes que, no importa la edad, sabemos en este momento que se han jubilado colegas que tenían la edad de jubilación, y eso está muy bien. Y atrás vienen compañeros y colegas nuevos que están ya con su maestría y están haciendo su doctorado, y van a ir ellos a engrosar las filas de los que dejamos. Éramos 36.000 profesores, con exactitud en este momento no sé cuántos hemos quedado, pero en la Universidad de Babahoyo, por ejemplo, que éramos 250 profesores, hoy somos 118, y en los próximos días se van 90, entre empleados, docentes y trabajadores. Los profesores se van 60, quedaremos más o menos unos 60, 70 profesores. ¿Qué hay que hacer? Concursar, habrán concursos de merecimiento para que cubran las plazas, y eso ocurre en todas las universidades y politécnicas del país. Lo mismo escuchaba al señor rector de la Universidad Central, doctor Sempertegui, hace unos días atrás, en el sentido que hay facultades que tienen 5 o 6 profesores y necesitan 30, 40. Tienen que sacar a concurso, y pues el proceso, sin los profesores, el proceso en el aula de clase no va a ser posible. Es decir, va a quedar truncado el año lectivo, o al menos retrasado, pero algo va a suceder. ¿Había generado, le pregunto a usted, sociólogo, algún tipo de resquemor
duda, incluso crítica en la comunidad universitaria, luego de que hace pocos meses, aquí mismo, en el Salón del Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, el CEACES, presentó el informe sobre la calificación y acreditación del sistema universitario, y se estableció, pues hay un listado de 3 universidades, 2 públicas y una privada en categoría A, varias en categoría B, otras en categoría C y unas tantas en categoría D. ¿Ha preocupado este sistema de acreditación y de ubicación, de categorización de las universidades del país? A mí no me ha sorprendido. Pero también el hecho de la no sorpresa ha sido producto del acercamiento que hemos tenido con el CEACES, con el CES y con el CENESID para averiguar qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, ayer en la tarde tuvimos una reunión en el CENESID con la señora subsecretaria de esa dependencia y con el doctor Santos, que es asesor del CES. Y entre uno de los factores por qué las universidades bajaron de categoría A a la B es justamente porque sus docentes no fueron capacitados, no fueron enviados a estudiar doctorados PhD, y la inversión que tiene que hacer la universidad no se la hizo. Falta de gestión, desconocimiento, falta de gestión con las autoridades universitarias para poder llegar a acuerdos y resolver este tipo de problemas, y eso ha logrado que las universidades que estaban, que eran varias en A, bajaron a la B, entre ellas la Universidad Central. Uno de los factores ha sido, por ejemplo, el que algunos profesores del país han ido a estudiar doctorados en la Universidad de San Marcos. Y la Universidad de San Marcos, según el CENESID, es una maestría un poco avanzada que no tiene nada que ver con el doctorado. Entonces, el hecho de ir a estudiar allá, ellos cuando regresen con su título no van a ser reconocidos. Ese título no lo reconoce. No lo reconocería, no lo reconocería. Yo no puedo asegurar, porque yo no soy funcionario. No lo reconocería. ¿Qué es lo que nos recomiendan? España, Europa, Estados Unidos, las que están en las 1.150 o 1.200 universidades del país. Australia, que la gente vaya a estudiar allá. Yo básicamente desearía ir a México, por ejemplo, porque se me hace más cercano, etcétera. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que las autoridades universitarias, no, pues si tú ya tienes 58 años, ¿cómo te voy a mandar a ti? Busquemos a alguien que esté más joven para mandar. Ya te puedes jubilar a los 65. A los 65. Pero también hay los acuerdos. No te puedes jubilar a los 65, porque si yo pago para que vayas a estudiar, jubílate a los 70. A los 70 años, y usted me ha interpretado bien la idea que tiene para que se pueda sentir, pues, esa experiencia y ese conocimiento acumulado en la práctica universitaria. Así es, esa es la idea. Eso le ocurre al profesor universitario y al politécnico. Pero hay que llegar a un acuerdo, pues, en las universidades y con la autoridad de regulación, en este caso la CENACID o el CES. Correcto. Por ejemplo. Yo estoy de acuerdo, yo soy del criterio y lo hago público ahora. Una reunión de profesores, rectores universitarios, no de los profesores, sino de rectores y vicerrectores académicos, para tratar exclusivamente el tema de la capacitación a la docencia, con el CES, con el CENESID, con el CEACES, para buscar mecanismos de tal manera que puedan los profesores marcharse. Porque hay otro problema. Quedamos 60 profesores, como la que yo comentaba en la Universidad de Babahoyo, y se van 50. Usted necesita, para completar los 250, necesita 150 profesores que tiene que sacar a concurso. Se van a estudiar los jóvenes y también los adultos que deseen ir, los que tengan la edad y que deseen hacerlo. Pero los que se van, tiene que haber una partida para contratos, tal manera que ellos los sustituyan mientras regresan. Esa es una situación que nadie la toca, que no la sienten, que no la miran, y nosotros desde el gremio estamos pensando que eso tiene que analizarse a profundidad, porque no es un asunto solo de los rectores, sino del sistema de educación superior, que tiene necesariamente que tratárselo. Hay que hacerlo de tú a tú o de vis a vis para resolver un problema que va a favor del país, no va a favor de nadie en particular, sino del país y sobre todo de la gente, del factor humano. Cierro esta entrevista consultándole, nosotros fuimos testigos del debate para la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior hace pocos años, y una de las principales críticas, temores generados por rectores de algunas universidades era una supuesta politización de la Universidad Ecuatoriana
a través, por ejemplo, de la creación de organismos de regulación como el Consejo de Educación Superior, el CEACES y obviamente la integración de los consejos universitarios en cada una de las universidades del país. Finalmente, el gobierno, como se dice popularmente, ¿tiene alguna injerencia en el manejo de las universidades? No. ¿Hay autonomía? ¿Se ha respetado la autonomía? La autonomía existe, está palpable. La parte económica la manejan las autoridades universitarias, no el gobierno. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad universitaria? La gestión. ¿Y la gestión a dónde? El Ministerio de Finanzas, con el CEACE, con el CENESID y con el CES. Cuando se necesitan partidas, cuando se necesita dinero extra, ¿quiénes son los que ponen la plata? Las autoridades universitarias. En Guayaquil hay un proyecto, escucho, de $72 millones para invertir en la Universidad de Guayaquil, que como todos conocen, bajó a la serie D. Y hay que recuperar ese prestigio por la ciudad de Guayaquil, por lo que representa Guayaquil y por lo que ha representado históricamente la Universidad de Guayaquil, que ha tenido 18 expresidentes de la República como profesores y graduados en la universidad. Eso no es un asunto de politización, sino que hay que cuidar la historia y el prestigio de esa universidad que se ha venido a menos, que ha venido arrastrándose durante los últimos 30 años. Está intervenida, pues. Pero está intervenida. Al igual que la Vargas Torres de Esmeraldas. Y la del sur de Manabí, por asuntos eminentemente de orden, ¿cómo no calificarlo? Por corrupción, según lo que cuenta. Hablan de irregularidades y mal manejo administrativo de esas universidades. Entonces, ¿qué querrían? ¿Cuál sería nuestro deseo? Esto se logra justamente cuando el CES, cuando el CENESIS decide participar acompañando para que se resuelvan las cosas. Eso están haciendo en Esmeralda, están haciendo en el sur de Manabí, en la Universidad de Guayaquil. Mucho más la Universidad de Guayaquil por el volumen de gente que tiene y lo que representa la ciudad. Sociólogo, gracias por su tiempo y su gentileza. No se preocupe, muchísimas gracias a usted. Usted me comentaba que hace muchos años no venía acá a la Asamblea. Así es, desde el año 80 antes no entraba. Congreso, cuando era Congreso Nacional. Claro. Qué bueno tenerlo acá. Gracias al sociólogo Adolfo Ramírez, quien es presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador. Una interesante charla, pues, la que hemos tenido con él, hablando sobre cómo ha avanzado la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior y cuál es la situación del gremio de profesores y de trabajadores universitarios y politécnicos. Pausa. Inicio de espacio publicitario. Salida Estación Durán, Guayaquil. Llegada Estación Chimbacalle, Quito. Recorrido 477 kilómetros. En 1905 el sonido de la locomotora de vapor rompió el silencio de las planicies costeras y del páramo interandino cuando se hizo el primer viaje en tren que unía Guayaquil y Quito. El ferrocarril fue una obra que se impuso pese a la maldad, a la envidia, a las mentes pequeñitas, a la ignorancia y al prejuicio que trataron de detenerlo. La llegada de la enorme máquina y el sonido de su silbato alegraba a quienes vivían en los pequeños poblados de la línea férrea. Poco a poco, el tren dejó de funcionar y la luz liberal se fue apagando. Los durmientes quedaron bajo la maleza y los derrumbes cubrieron el sueño de Eloy Alfaro. En el 2008 se declaró al tren como Patrimonio Nacional y después de varios años de olvido y abandono, el Ministerio Coordinador de Patrimonio inició la restauración de la principal columna de la Revolución Liberal. Ahora existen varias rutas patrimoniales. Dos de las más emblemáticas inician en Riobamba y van hasta Urbina y Colta, respectivamente. La estación Eloy Alfaro de Quito también tiene recorridos que pasan por Machachi y llegan al boliche en las faldas del Cotopaxi. La rehabilitación del ferrocarril es una obra que devuelve el espíritu liberal al Ecuador. El patrimonio es el soporte a nuestra identidad, es el cobijo, es nuestro pan y nuestra sal.
Asambleísta provincial periodo 2013-2017, Fausto Cayambe, Pichincha, Movimiento Alianza País. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí, porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo. Con nosotros. Quiquimos no hay banta de ley. Contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Fin de espacio publicitario. Avanzamos en nuestra asamblea, el noticiero de la televisión legislativa. Más adelante estaremos ya dialogando con el doctor Julio César Sarango, quien es el jurista que patrocina la defensa del asambleísta del movimiento Pachacutic, Clever Jiménez. Antes, continuamos con las noticias y ya le damos la bienvenida a Belkis Sánchez, que se incorpora a nuestra emisión de hoy. Gracias, Fabricio. Amigos, gracias también por permanecer en sintonía de la señal de la televisión legislativa del Ecuador. Avanzamos con más información. Los asambleístas de Alianza País mantuvieron una segunda jornada de trabajo dentro del taller que iniciaron la semana anterior para evaluar los temas políticos de coyuntura, entre ellos el de la reelección. Aquí un resumen. La figura de la reelección finalmente fue analizada a lo interno del bloque país este martes, en un segundo taller a las afueras de la capital. Al menos dos son las posturas que se discuten con claridad. Si es indefinida o si es en forma inmediata por 2 periodos. La discusión continúa, no es un tema que esté cerrado. No obstante, hay criterios que apuntan a que la reelección sea analizada sin adjetivos. Esto significa que no necesitamos ponerle ni indefinida, ni interperiodos, ni inmediata, sino simplemente reelección, y que sea finalmente la ciudadanía la que decida si es que reelige o no a una autoridad de elección popular. Al tiempo que hay quienes mantienen su defensa de la alternabilidad. No hay un sector en el que me haya reunido, primero, que no considere adecuada la reelección indefinida. Se niegan, no les agrada. Y segundo, que consideran un justísimo derecho la alternabilidad dentro del tema de las elecciones. La discusión también se circunscribe en torno a si la reelección aplicaría únicamente para el presidente de la República o también para las demás autoridades de elección popular. Estamos en esa discusión. Por un lado, un sector lo dice sí, otro sector lo dice no. Caminos que se viabilizarían mediante una enmienda constitucional a través de la Asamblea. Actualmente no estamos nosotros cambiando la estructura fundamental del Estado, los elementos constitutivos del Estado, no se está cambiando la forma de reformar la Constitución. Es absolutamente constitucional que la Asamblea pueda trabajar en una enmienda, que es una reforma acotada. Para lo cual, y según el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se deberá conformar una comisión ocasional que trate este planteamiento. Y luego de ello someterlo a votación a la Asamblea Nacional y esperar que desde esa votación o esa aprobación que se haga en la Asamblea transcurra por lo menos un año. Durante todo ese año habría tiempo para socializar, para debatir, para conversar, para fortalecer esa posibilidad. Los asambleístas reiteraron que este es un primer acercamiento en torno al tema de la reelección, que a esta reunión le seguirán otros talleres hasta definir una postura unánime como bloque, que luego será trasladada a la directiva del movimiento. La bancada de gobierno se mostró abierta a dialogar con otras organizaciones políticas de la tendencia, con el fin de configurar una coalición política que permita fortalecer el proyecto de la denominada Revolución Ciudadana. Hay voces que plantean que Alianza País retome las estrategias con las que irrumpió en el escenario político en el 2006.
Lograr un acuerdo nacional de la tendencia de izquierda a fin de mantener el proyecto de la Revolución Ciudadana es la propuesta que desde el Partido Socialista hace el legislador Fabián Solano. Hemos hablado y hemos abierto el debate con País, con Avanza, con otras organizaciones políticas de izquierda en el sentido de agruparnos, de cohesionarnos sin perder nuestras identidades, nuestras autonomías. Al respecto hubo reacciones de respaldo en Alianza País. Me parece consecuente, así nació Alianza País, abriendo los brazos, digamos, para todos aquellos corazones progresistas por un cambio radical y de izquierda, ¿no? Pero que debe trascender, dicen, para lo cual es necesario revisar y fortalecer las alianzas con las distintas agrupaciones. A mí, por ejemplo, sí me interesan las alianzas con las organizaciones sociales. Creo que de los distintos análisis que ha hecho el presidente de la República, uno muy interesante fue el hecho de que es momento de tender puentes, por ejemplo, con el movimiento indígena, con el verdadero movimiento indígena. Esa es una alianza que a mí sí me interesa, porque en un proceso de izquierda creo que no se puede hablar de un cambio y una transformación si no tienes un movimiento indígena. Hay algunos traspiés que es necesario revisarlos y mejorarlos, porque son los objetivos los que unen en política y el objetivo de transformar profundamente este país. Esto a propósito del sectarismo evidenciado al interior de Alianza País tras los últimos comicios y que fue criticado por el propio líder del movimiento, Rafael Correa, aunque se asegura que no sería el principal problema de la agrupación. No creo que ese sea el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Que dejamos de trabajar en la construcción de una organización desde la visión política. Nos dedicamos a hacer una construcción orgánica. Reflexiones que se mantienen todavía sobre la mesa de discusión. Sin embargo, el secretario nacional del partido Avanza, John Argudo, reconoció que la intención de esta organización política es fortalecer su estructura interna con el fin de captar la presidencia de la República. Argudo no descarta una confluencia con el movimiento País, aunque insiste en la independencia de Avanza. El hecho de que tengamos coincidencias ideológicas y apoyamos al señor presidente de la República no significa que seamos parte de Alianza País. Alianza País, en su organización, entiendo yo, tiene varios movimientos, organizaciones sociales que forman parte de. Nosotros no, nosotros somos un partido político. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Fortalecernos como organización, tener líderes consistentes desde el punto de vista ideológico, claros en su propuesta al país y, por supuesto, aspirar a tener presidente de la República. Esa es nuestra meta. Si en el camino se encuentran otras posibilidades que permitan, por ejemplo, un acuerdo político donde tengamos no al líder como primero en ser discutido, sino a la propuesta como la primera en ser discutida en beneficio del país, pues obviamente si hay coincidencias y encontramos el líder que empuje esa propuesta, estaremos también en condiciones de apoyarla, pero nuestro fin es llegar al poder político del gobierno central, de tener presidente de la República. Esa es la meta que tiene Avanza. La asambleísta oficialista María José Carrión admitió que parte de la derrota electoral en Quito del alcalde Augusto Barrera se debió a la mala administración municipal. Carrión hizo una mirada autocrítica a la situación del movimiento Alianza País tras los comicios del 23 de febrero. No es mi responsabilidad, sin embargo, yo pido disculpas a la ciudadanía por las molestias de una mala administración. Tuvimos una mala administración, cometieron errores. ¿Usted coincide que la actual administración municipal que está finalizando es una mala administración? En algunos temas sí se cometieron errores. Por ejemplo, en el tema de las multas, en el tema de los impuestos, los ciudadanos evidentemente no estaban conformes con eso. Y es que no podemos tener una alcaldía municipal que ponga una multa tan alta como, por ejemplo, cuando usted llega con un pico y placa y se olvida del día en el cual no debería estar movilizándose en las horas pico y tiene una multa de la mitad del salario mínimo, de $170, estamos hablando. Entonces, obviamente que cuando hablamos que el salario básico es de $300, una familia que tenga $500 y $170 de una multa es una multa que no debería ser. ¿Usted no estaba de acuerdo con la candidatura de Augusto Barrera? No, yo no estoy diciendo que no estaba de acuerdo. Yo estoy diciendo que hay errores en la administración que nos han cobrado una factura importante. María Fernanda Pacheco, esposa del alcalde electo de Quito, Mauricio Rodas, confirmó que desde el 14 de mayo, cuando inicie la nueva administración municipal, encabezará la Fundación Patronato San José. Pacheco recordó que las últimas reformas al Código de Organización Territorial COOTAT disponen la supresión de las fundaciones municipales de patronato, por lo que anticipó que se buscarán mecanismos para mantener la estructura de ayuda social que funciona en Quito.
El tema del COTAD realmente es un tema de nombre y de estructura. En realidad la función del patronato, nosotros más bien vamos a aprovechar esta condición, esta coyuntura y darle más peso aún. ¿Podría convertirse en una secretaría adjunta al municipio, por ejemplo? Justamente por ese esquema estamos pensando. Nosotros estamos pensando en el patronato darle el peso que se merece. Consideramos que hay una tradición muy fuerte y que de alguna manera la alcaldía representa su brazo social y así lo vamos a potenciar. Pero en realidad lo que prohíbe es la palabra fundación. Fundación Patronato San José, pero no patronato como tal. Patronato como tal, no. Hay un tema de que no sabemos qué nombre le vamos a colocar, de por sí estamos pensando hasta buscar una opinión pública para el tema. La función y la estructura la tiene que decidir la administración como tal. En realidad lo que debemos mantener es los programas le están solucionando la vida a mucha gente. Consideramos que hay mucho por hacer, pero definitivamente el tema de estructura no nos va a detener. Y avanzamos en otro tema. Este miércoles, los asambleístas del movimiento Pachakutik efectuarán una rueda de prensa para exponer su posición en torno a la sentencia a 18 meses de privación de libertad contra el asambleísta Clever Jiménez, emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de injurias. La asambleísta de Alianza País, Marisol Peñafiel, defendió la legalidad de la decisión judicial y con ello descartó una persecución política. La resolución y sentencia emitida por el juez pertinente o la jueza pertinente es apegada eminentemente a derecho. El asambleísta Jiménez no es que ha sido sancionado por algo inherente a su función de asambleísta, sino por una denuncia en la que en el momento que suscribe y firma se hace responsable de lo que está firmando. Entonces, en ese marco, no es que bajo este argumento de decir voy a gozar de una inmunidad o que se violó el pedido de levantar la inmunidad. No, por el contrario, es un delito común. Quien injuria, quien insulta, tiene que ser sancionado. Por lo tanto, en el momento, la sentencia está ejecutoriándose. En el momento que las autoridades así lo dispongan, pues el asambleísta será privado de su libertad y cumplir la pena. A propósito de esta declaración de Marisol Peñafiel y, por cierto, la decisión emitida a fines de la semana anterior por la Corte Nacional de Justicia sobre la situación del asambleísta Clever Jiménez, representante de la provincia de Zamora Chinchipe, por el movimiento Pachakutik, nos acompaña aquí en el noticiero de la Asamblea Nacional el doctor Julio César Sarango, quien patrocina la defensa del asambleísta Clever Jiménez. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, licenciado Fabricio, un gusto y gracias por la invitación. ¿Qué opina sobre lo que acaba de decir Marisol Peñafiel respecto de que, a juicio del asambleísta, sí hay razones y juridicidad en la decisión adoptada por la Corte Nacional de Justicia? Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de este prestigioso canal de la Asamblea Nacional. Bueno, yo respeto mucho el criterio de la asambleísta Marisol Peñafiel, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo, sinceramente. Es lamentable que nosotros tengamos representantes en la Asamblea Nacional que se permitan dar criterios jurídicos. Eso es lo que desorienta a la sociedad, a la opinión. Imagínense, el artículo 127 de la Constitución de la República dice claramente delitos comunes. Los delitos comunes, inclusive en delito flagrante, si es que el asambleísta lo hubieran encontrado matando o violando, tiene el derecho de ejercer su defensa y presentarse ante el antejuicio de la Asamblea Nacional para que ellos sean quienes le levanten la inmunidad parlamentaria. Póngase que el asambleísta haya sido víctima de un asalto y él, por defender, sacó su arma o algún garrote y terminó con la vida. Eso es un delito flagrante, pero no por ello tienen que juzgarle e inmediatamente mandarlo a la cárcel. En el caso que nos ocupa, la asambleísta manifiesta que es un delito común. ¿Qué delito común va a ser presentar una denuncia? ¿En qué ley, en qué código sustantivo se encuentra tipificado que presentar una denuncia es un delito común? Pero la injuria es un delito común, ¿o no? Es un delito común. La injuria, ojo, no es lo mismo presentar una denuncia que la injuria. Son dos cosas totalmente diferentes.
Clever Jiménez no lo sentencian por presentar una denuncia, sino por el supuesto delito de injuria. No, a él lo sentencian por presentar una denuncia. Eso tiene que estar claro el país y no deben confundir a la opinión pública, porque si fuera un delito de injurias, él debió ser juzgado por el artículo 489 del Código Penal, señor periodista. Él fue sentenciado por presentar una denuncia. Por eso es sentenciado él, no por el delito de injurias. Están confundiendo, por eso yo digo, el presidente de la República fue mal asesorado, fue engañado inclusive en presentar su querella. Por eso no pudo él probar, que el asambleísta Clever Jiménez en juicio, él no pudo probar su denuncia, cuando nunca el presidente de la República fue llamado a juicio, nunca fue sobreseído siquiera, nunca fue ratificado su estado de inocencia, porque el fiscal se abstuvo de acusarlo, entonces no hay juicio. El tipo penal del 494 dice: quienes presentaren denuncias o acusación judicial y no hubieran sido probadas durante el juicio serán sancionados de 3 meses a 3 años. ¿Y eso qué está pasando con el asambleísta Jiménez? En este caso del asambleísta Jiménez no hubo un juicio, el presidente no fue llamado a juicio, por lo tanto, ¿de qué juicio hablamos? ¿De qué pruebas hablamos? Entonces, eso sí quisiera que quede claro. O sea, el juicio murió antes de nacer, es lo que usted sostiene. Por supuesto. Pero la génesis de este procesamiento judicial en contra de Clever Jiménez se relaciona con y le pregunto si fue así, una acusación de Clever Jiménez que denunció que el presidente Correa el 30 de septiembre del año 2010 tuvo tiempo para salir del hospital de la policía, cruzar a las instalaciones de la Universidad Tecnológica Equinoccial, impartir la orden del operativo militar de rescate y luego regresar al hospital de la policía. ¿Así fue? Señor periodista y pueblo ecuatoriano, el asambleísta Clever Jiménez, el doctor Carlos Figueroa y el licenciado Fernando Villavicencio no dicen eso, dicen otras cosas. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen claramente que se investigue los 8 fallecidos, que se investigue la persona que ordenó disparar en un hospital donde se encontraban enfermos en terapia intensiva, madres dando a luz, niños. Es decir, él presentó la denuncia para que se investigue quiénes fueron los que ordenaron que limpien todas las evidencias que quedaron de los hechos sucedidos el 30 de septiembre en el Regimiento Quito y en el Hospital de la Policía. Eso es lo que él presentó, que se investiguen todos los involucrados. ¿Por qué? ¿Por qué fueron a barrer todo el lugar y todas las evidencias fueron desaparecidas? Toda esa cadena de custodia se perdió, se desapareció. ¿Y por qué razón? Eso es lo que ellos presentaron, para que se investigue ese tipo de cosas. Y presumiblemente, dijeron ellos, presumiblemente, el tiempo de los verbos, presumiblemente los involucrados, las personas que participaron en ese hecho, era el señor presidente de la República, inclusive el señor ministro de Defensa de ese entonces. Eso es lo que dijeron. Pero decir que se presume no es afirmar, pues no es una cuestión afirmativa. También escuché la asambleísta Marisol Peñafiel que decía, ellos reconocieron la firma. Sí, señor, porque es un requisito legal de reconocer la firma para que el fiscal tenga la anuencia de realizar todas las diligencias, inclusive de llamarlos a que rindan la versión los denunciantes. Pero eso no quiere decir que ellos sean responsables, que ellos ya estén afirmando de los hechos que tienen que investigarse. Inclusive el artículo 77, numeral 6, 77, sí, numeral 7, letras A, B y C de la Constitución de la República dice que nadie podrá autoincriminarse. Entonces estaríamos en una cuestión totalmente paradójica. Y yo presento una denuncia y yo mismo me incrimino. Pero en este caso, si yo presento una denuncia, yo soy el obligado a probar esa denuncia y no la persona a la que acuso, porque usted conoce más que yo de las materias jurídicas, doctor Sarango. Hay un principio universal en donde se presume la inocencia mientras no se demuestra culpabilidad y que todos somos inocentes mientras no se demuestra esa culpabilidad. Es decir, mi acusador tiene que demostrarme que yo soy culpable y no yo demostrar que soy inocente. ¿Es así? Le pregunto a usted, que es el jurista. Mire, licenciado Fabricio Vela, con el respeto que usted se merece, usted está equivocado. Por eso cuénteme, ilústreme. Le cuento, doctor, le informo en este asunto. El denunciante no está obligado a probar. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Es la fiscalía, no el denunciante. Porque si yo digo, voy
y me presento una denuncia, señores, aquí en la Asamblea Nacional mataron a 3 personas. Yo le digo, le cuento al fiscal. Y le digo tipo de denuncia, mataron 3 personas en la Asamblea Nacional el día martes 18 de marzo del 2014. Y el fiscal es obligado a investigar. Simplemente eso. El fiscal tiene que venir a investigar, el fiscal tiene que hacer las diligencias. ¿Y el acusado debe demostrar la inocencia o el fiscal demostrar la culpabilidad? El fiscal tiene que demostrar la responsabilidad, correcto, demostrar, probar. ¿Quién debe demostrar la responsabilidad? Es el juez, no los sujetos procesales, sino el juez debe demostrar que son responsables, que han participado los supuestos denunciados, los involucrados. Y la culpabilidad, por supuesto, después. Pero no el denunciante. El denunciante no tiene esa facultad, porque él no es dueño del proceso. No es nadie el denunciante. Es un simple informador de la noticia crímenes. El fiscal, por eso el fiscal tiene policía judicial, tiene policías a su haber para que investiguen, tiene los peritos de criminalística, tiene todo el aparataje estatal, tiene las pericias científicas para él demostrar. No un simple ciudadano que presenta una denuncia. Imagínense cuánto le tocaría invertir a un ciudadano. Por eso para poder probar. Por eso es la de acción pública. Entonces el fiscal no hizo nada, no hizo ninguna investigación. Cuando es un delito de acción pública, claro, interviene el fiscal. Cuando es un delito de acción privada, no interviene el fiscal. Entonces, el asambleísta Clever Jiménez y el doctor Carlos Figueroa y Fernando Vicente no tenían que hacer absolutamente nada. Ellos basta con dar a conocer la noticia crímenes. Estos son los caminos por donde, señor fiscal, usted tiene que ir. Pero el fiscal nunca hizo eso. Inclusive para demostrarle algo aquí, que existe una justicia que no fue transparente, que no fue independiente, es que el conjuez Richard Villagómez, cuando desestimó la denuncia y la calificó de maliciosa y temeraria, él ahí recién dijo que se levanten la reserva de ciertos documentos del Ministerio de Defensa para que se realice una investigación y un proceso penal. Imagínense, entonces la denuncia tiene plena vigencia y plena validez porque le dio luces inclusive al juez, porque sí hay otros delitos que deben ser investigados. No, los denunciantes no están diciendo que el señor presidente es el autor material y todo eso. No, se presume, simplemente porque él estuvo ahí presente en parte de los hechos. 2 preguntas finales. La primera, ¿está ejecutoriada, está en firme ya la sentencia contra Clever Jiménez? No, la sentencia contra el asambleísta Clever Jiménez y los 2 ciudadanos no está ejecutoriada. ¿Por qué? Imagínense hasta dónde llegan los jueces. Yo no sé cuál sea el apuro, cuál sean las presiones que ellos tienen. Sin tener la competencia, ellos resuelven mediante auto la aclaración y ampliación de la sentencia principal. Ellos tenían que dejar pasar 3 días, porque el día 13 los conjueces Edgar Flores, Zulema Pachacama y la doctora Heredia Yerobi emitieron el fallo de la recusación, negando, por supuesto. Pero eso tenía que pasar 3 días de ejecutoriada. Se dictó el 13 de marzo, 14, 15, 16. Recién ahí ellos podían resumir la competencia, no en horas del mismo día 13 de marzo. ¿Y usted ha presentado algún otro recurso jurídico? Por supuesto, nosotros presentamos una petición de nulidad de esa aclaración y ampliación. Sobre la cual todavía no hay una respuesta. No hay una respuesta. Además, presentamos la apelación a la consulta a la Corte Constitucional. Ellos nos van a decir, no hay apelación, van a decir, este abogado que desconoce la ley y que quiere dilatar. No estamos dilatando, estamos precautelando los derechos de mis defendidos. ¿Por qué? Porque se está precautelando la libertad ambulatoria. Nosotros presentamos esa consulta para que vea la constitucionalidad del artículo 39.1 y 494 del Código Penal. La Corte tiene que pronunciarse en 45 días sobre la vigencia, la no contradicción de estos articlos con la Constitución de la República. Mientras eso no ocurre, la sentencia no está ejecutoriada. No está ejecutoriada. Por ende, no pueden emitir la boleta de encarcelamiento del asambleísta Jiménez. Por supuesto, no se podría emitir la boleta constitucional de encarcelamiento, pero y yo sí quiero pedir a los señores jueces que respeten la seguridad jurídica, que respeten el debido proceso, que respeten ese Estado constitucional de derechos garantizado en el artículo 1 de la Constitución de la República, que respeten los principios de seguridad jurídica. Imagínense, la jueza de primera instancia falló en su sentencia que deben ser condenados los querellados al pago, a la pena de 18 meses.
y a 6 meses el uno de los el doctor Figueroa. querellados, el doctor Figueroa. Fueron condenados al pago de la multa. $140,000. No, al pago de la multa. Es correcto. otra cosa. No la indemnización. No, eso es aparte. Correcto. Eso sí dice la ley. Las dos cosas dice. La pena y la de multa. prisión y la multa. Pero los señores le agregaron, le pusieron pedir disculpas en 4 medios de comunicación públicamente. El pago de $140,000, que eso no contempla el artículo 494. Es decir, abusaron del derecho, pues, y hoy los asambleístas, el asambleísta Clever Jiménez ha dicho, y el doctor Carlos Figueroa ha dicho, nosotros no reconocemos esa sentencia, por ende nosotros caminamos tranquilamente por las calles, no hemos cometido absolutamente ningún delito. Lo único que hemos hecho es cumplir con la Constitución y la ley, y no vamos a reconocer esa sentencia. Si los señores se creen asistidos, los querellantes, que debemos ir a la cárcel, ellos tendrán que cogernos en un lugar, porque nosotros no nos esconderemos ni nos huiremos, estaremos haciendo nuestras actividades, pero tampoco iremos a decirle, aquí estamos, métanos preso. Queda Por claro. supuesto, queda claro. Y además, le advierto al pueblo ecuatoriano y a los querellantes que dinero no tenemos. Por el dinero no tienen ellos que preocuparse, porque dinero no hay. Doctor, gracias por su tiempo y su gentileza. Al doctor Julio César Sarango, quien es el abogado que patrocina la defensa de Clever Jiménez con su posición en torno a la sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia y sobre la cual se están ahora mismo esperando algunas consideraciones, el análisis de peticiones que han sido presentadas por la defensa del asambleísta Jiménez. Una pausa. Inicio de espacio publicitario. Asambleísta provincial periodo 2013-2017, Cristina Reyes, Guayas, Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero. La Asamblea nos ha abierto sus puertas. Hoy todos construimos nuestras leyes. Participación ciudadana. Sistema de Información Legislativa. Desde la aprobación de la Constitución de Montecristi, la Asamblea Nacional ha hecho un gran esfuerzo por poner a punto una gran estructura de comunicación multimedia que abra una ventana al trabajo de los asambleístas. El Sistema de Información Legislativa está compuesto por un joven canal de televisión que terminará de consolidarse en el 2015 y que se puede ver en Internet desde cualquier parte del mundo. En Quito, en el canal 42, en Guayaquil, 22 y en Cuenca, el 27. Una estación de radio que con tan solo 2 años de existencia ha alcanzado la cobertura nacional y en la que cada vez la programación se torna más variada, abarcando temas de análisis políticos, emisiones humorísticas, música nacional y otros. Un portal virtual de Internet visitado por más de 100,000 personas cada mes, que permite una cómoda navegación por documentos, emisiones, proyectos de ley, estado de trámites y todos los formatos en los que la Asamblea testifica su labor. Además de toda la información que se transmite desde Facebook, Twitter y demás redes sociales. En nuestro país, la información pública debe ser transparente y de libre acceso. Es por ello que el Sistema de Información Legislativa no solo transmite y documenta los acontecimientos que surgen en torno a la labor de la Asamblea, sino que también los archiva digitalmente y los pone a disposición de toda la ciudadanía. Esta información es de todos, entonces escúchala, sintonízala y navégala. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Fin de espacio publicitario. Avanzamos con la información, amigos. Gracias por su sintonía. El Consejo de Administración Legislativa CAL calificó el trámite del proyecto de ley que prohíbe la tenencia de animales silvestres, nativos o exóticos en circos y espectáculos públicos. Esta propuesta es iniciativa del asambleísta del movimiento Creo, Andrés Páez.
El proyecto recuerda que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, entre otras cosas, condena los crímenes del ser humano contra la naturaleza y prohíbe que en todo el territorio nacional los animales de vida silvestre se mantengan en cautiverio en los denominados circos. La ley propone sanciones pecuniarias de hasta 20 salarios básicos unificados. Esta iniciativa fue remitida a la Comisión de Biodiversidad para el respectivo análisis. Y la Comisión de Fiscalización y Control Político sesionará este miércoles para recibir a delegados del Banco Nacional de Fomento dentro del caso conocido como La Majadita. De otro lado, el fiscal del Estado, Galo Chiriboga, se excusó de asistir por segunda ocasión al ente parlamentario, pues se desplazó a los Estados Unidos. Para las 9 de la mañana de este miércoles fue convocada la presencia del fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, al interior de la Comisión Legislativa de Fiscalización, a fin de que se absuelvan inquietudes en torno a temas cuya información ya fue solicitada por escrito anteriormente. El tema de La Majadita, tenemos el tema referente a los taromenanes, tenemos el tema a las chicas taromenanes que fueron plagiadas por aparentemente los responsables de la muerte de sus padres, tenemos también lo referente al archivo de casos de investigaciones no resueltas de desaparición de personas. Sin embargo, y por segunda ocasión, el ministro fiscal se excusó de presentarse. Tenemos la mala noticia que el día de ayer se recibió una comunicación del fiscal que va a estar fuera del país. Trascendió que Chiriboga programó un viaje a los Estados Unidos previamente, en el que insistirá en el pedido de extradición de los hermanos Isaías y que le permitirá además conocer la situación legal del excomandante de policía Edgar Vaca, procesado en el país por delitos de lesa humanidad. Hablar sobre la situación y les voy a explicar que estaremos a la espera de cuál sería el pronunciamiento de los jueces en el evento que haya estos dos recursos a los que he hecho referencia. Tras conocer la excusa, corresponde que el titular de la Comisión de Fiscalización coordine un nuevo llamamiento. Esto no es un juicio político, esto simplemente es un llamamiento a funcionarios para que a través de la Comisión de Fiscalización puedan conversar sobre temas que son de interés nacional y que se necesitan ciertas aclaraciones, ciertas precisiones para que luego no se tergiversen las cosas, sino que de la misma fuente se conozca la verdad de los hechos. A la misma sesión también fue convocado el gerente del Banco Nacional de Fomento por el caso conocido como La Majadita. De esta manera concluimos este resumen informativo con noticias de la Asamblea. Así es, Fabricio, nos vamos, amigos. Ustedes pueden ver el reprise de nuestra asamblea a partir de las 21 horas por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Dentro y fuera del país por internet también. Claro que sí, en vivo.asambleanacional.gov.es es nuestra señal online. Muchas gracias.